Mi hermana Lucía desapareció en este bosque cuando tenía tan solo 6 años. Jamás la volvimos a ver. Era el verano de 1999, y esas vacaciones, que inicialmente debían ser un escape del ajetreo de nuestras vidas cotidianas, acabaron por convertirse en una pesadilla que nos marcó para siempre. Esa fecha se quedó grabada en nuestra memoria como el momento en que nuestras vidas cambiaron por completo, dejando una cicatriz imborrable en nuestra familia. Antes de contarte cómo sucedió todo y qué fue lo que llevó a la desaparición de Lucía, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de esta historia. Si te gustan los relatos de terror como este, y te interesa seguir explorando los misterios más oscuros que acechan en los rincones menos esperados de la vida cotidiana, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas nada. Este es un espacio para los valientes, para aquellos que buscan respuestas en medio de la oscuridad. Y si alguna vez has vivido algo similar, o tienes teorías sobre lo que pudo haber ocurrido ese fatídico verano, por favor, no dudes en dejar tu comentario. De verdad quiero leerlo. Quiero entender qué fue lo que nos pasó y qué pudo habernos acechado en ese remoto lugar. Todo comenzó de manera aparentemente inocente, como suelen empezar las historias más aterradoras. Mis padres, agotados por la rutina incesante de la ciudad, decidieron alquilar una cabaña en un lugar apartado, lejos del bullicio y la constante actividad de la vida urbana. Querían un respiro, un momento de paz y conexión familiar en medio de la naturaleza, donde el tiempo pareciera detenerse y cada día pudiera disfrutarse sin las presiones y responsabilidades diarias. El lugar que eligieron estaba situado en las afueras de un pequeño pueblo rural, casi olvidado por el tiempo. No había grandes atracciones turísticas ni multitudes, solo la cabaña, el bosque y nosotros. Mis padres planeaban pasar 2 semanas allí. Estaban emocionados por la idea de escapar de todo y perderse en la tranquilidad de la naturaleza. Pero la idea de estar en un lugar tan remoto durante tanto tiempo me generaba sentimientos encontrados. A pesar de ser más joven, ya tenía 12 años, una edad en la que uno empieza a valorar las comodidades de la ciudad, los amigos y la tecnología. Mis amigos me hablaron de lo aburrido que sería desconectarse de todo por tanto tiempo, y eso hizo que llegara con una actitud un poco escéptica al principio. Lucía, en cambio, era el polo opuesto. Mi hermana, a sus 6 años, tenía una energía desbordante. Era una niña llena de vitalidad y entusiasmo por la vida. Desde que llegamos a la cabaña, no dejó de saltar y corretear por el lugar. Para ella, esa cabaña en medio de la nada no era solo un refugio temporal. Era un paraíso lleno de posibilidades, un lugar donde su imaginación podía desatarse sin restricciones. Cualquier rincón del bosque que rodeaba la cabaña se transformaba en un escenario de aventuras para ella. Para mí, que era más pragmático y cauteloso, esa pasión suya por lo desconocido siempre me resultaba un poco inquietante, aunque también la admiraba por ello. Ella veía el mundo como un lugar lleno de magia y misterio. Yo, en cambio, ya empezaba a ver sombras y peligros en esos mismos lugares. La cabaña estaba enclavada en un entorno que, en retrospectiva, parecía sacado directamente de una postal bucólica o, mejor dicho, de una vieja película de terror, rodeada por árboles imponentes, cuyas copas parecían perderse en el cielo. El lugar estaba casi completamente envuelto por un denso bosque. La luz del sol apenas lograba atravesar las gruesas ramas de los árboles, y el aire siempre tenía un toque fresco, como si el bosque mismo estuviera respirando de manera lenta y profunda. Los pájaros cantaban al amanecer, llenando el aire con una melodía suave y tranquilizadora, una especie de bienvenida a nuestro nuevo refugio temporal. En esos primeros días,
La naturaleza parecía abrazarnos con su calma y serenidad, como si quisiera que nos olvidáramos del mundo exterior y nos sumergiéramos en su atmósfera tranquila y pacífica. A pesar de mis reservas iniciales, debo admitir que pronto comencé a dejarme llevar por esa sensación de desconexión y calma. El tiempo parecía pasar más despacio allí, como si los días se estiraran y nos dieran la oportunidad de disfrutar cada momento en su totalidad. Las preocupaciones habituales se disipaban y poco a poco el ritmo pausado del lugar empezó a ganar terreno en mi mente. Ya no extrañaba tanto la ciudad, ni a mis amigos, ni a la tecnología. En su lugar, empecé a encontrar cierto placer en las pequeñas cosas. El sonido del viento moviendo las hojas, el crujir de la madera bajo nuestros pies y las noches estrelladas que iluminaban el cielo con una claridad que rara vez se veía en la ciudad. Lucía, por supuesto, estaba en su elemento. Nunca dejaba de correr de un lado a otro, siempre buscando algo nuevo que descubrir. Para ella, el bosque era un terreno de juegos interminable. Cada árbol, cada roca, cada rincón parecía tener un secreto esperando ser revelado. Y, como su hermano mayor, yo la seguía de cerca, cuidando que su curiosidad no la llevara demasiado lejos o la pusiera en peligro. Aunque a veces era difícil seguirle el ritmo, sentía que era mi responsabilidad mantenerla segura, como si pudiera protegerla de todo lo que pudiera acechar más allá de lo visible. Pero como descubriría más adelante, algunas cosas están más allá de nuestro control. Sin embargo, con el paso de los días, esa sensación de calma y tranquilidad que al principio nos había envuelto comenzó a cambiar, sutilmente al principio, pero con el tiempo, de manera más evidente. El bosque, que antes parecía tan acogedor, empezó a sentirse distinto, más oscuro, más frío. Las sombras que proyectaban los árboles parecían alargarse un poco más cada día, y el silencio que antes nos parecía relajante comenzó a tornarse incómodo. Había momentos en los que todo se quedaba en un silencio absoluto, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Incluso los pájaros, que antes llenaban el aire con sus cantos, comenzaron a desaparecer. Al principio intenté no darle importancia, pero esa sensación persistente de que algo no estaba del todo bien comenzó a acecharme en los momentos más inesperados. Mis padres no parecían notar este cambio de atmósfera. Seguían disfrutando de sus días en la cabaña, leyendo, cocinando y pasando tiempo juntos. Para ellos, esas eran las vacaciones que siempre habían querido. Tiempo en familia, sin distracciones, solo ellos dos y sus hijos. Pero yo no podía evitar sentir que algo acechaba en el bosque, algo que no alcanzaba a ver, pero que de alguna manera podía percibir. Lucía seguía igual de enérgica, ajena a la creciente inquietud que me invadía. Pero no pude evitar notar cómo, a medida que los días pasaban, ella también empezaba a pasar más tiempo mirando hacia el bosque. Era como si el bosque la llamara, la atrajera hacia sus sombras. Intenté ignorar esos pensamientos, diciéndome que solo eran cosas de mi imaginación, pero la verdad es que algo había cambiado en el ambiente, algo que no lograba comprender, pero que me causaba una creciente sensación de temor. No sabía que el bosque, que al principio parecía un refugio, una pausa del mundo exterior, pronto se convertiría en el lugar que marcaría nuestras vidas para siempre. Lucía era una niña pequeña y delgada, pero su tamaño no reflejaba en absoluto la energía que llevaba dentro. Tenía el cabello rubio, que siempre caía en rizos desordenados sobre sus hombros, como si el viento hubiera pasado por su cabeza y decidido dejar cada hebra en el lugar exacto donde debía estar para capturar su espíritu libre. A pesar de que mi madre intentaba peinarla con esmero, en cuestión de minutos, aquellos rizos volvían a su naturaleza rebelde, enmarcando su rostro con una especie de halo dorado
que brillaba especialmente bajo la luz del sol. Lo más fascinante de Lucía eran sus ojos. Eran de un verde vibrante, casi hipnótico, que siempre estaban llenos de curiosidad y asombro por el mundo que la rodeaba. Esos ojos podían iluminar cualquier rincón oscuro con su inocencia y determinación. Parecía que todo lo que veía la intrigaba, desde las flores silvestres que crecían junto a la cabaña, hasta los insectos que corrían entre la hierba. No había rincón en el que no quisiera meter su naricilla, siempre buscando descubrir algo nuevo, siempre queriendo entender el mundo con su inagotable energía. Para ella, la vida era una aventura continua, y cada paso que daba parecía llevarla más cerca de algún misterioso descubrimiento. A veces, esa energía suya solía contagiarme de tal manera que me encontraba corriendo detrás de ella, tratando de seguirle el ritmo, aunque debo admitir que no siempre lo lograba. Mi hermana tenía una capacidad única para hacer que todo pareciera emocionante y lleno de posibilidades. Podía convertir incluso una simple caminata en el bosque en una expedición épica hacia lo desconocido. No importaba cuán familiar me resultara el entorno. Cuando estaba con ella, todo parecía nuevo y lleno de magia. Sin embargo, había momentos en los que su insaciable curiosidad me preocupaba. Lucía no tenía límites, y aunque me encantaba ver cómo su imaginación volaba libre, no podía evitar sentir cierta responsabilidad. A veces, me aterrorizaba la idea de que su naturaleza exploradora la llevara a lugares donde no debía estar, donde yo no pudiera protegerla. Siempre estaba yo allí, vigilándola de cerca, como el hermano mayor protector que se suponía que debía ser. Desde el primer momento en que llegamos a la cabaña, Lucía no dejó de insistirme para que jugáramos a las escondidas. Parecía como si el bosque la llamara, como si la naturaleza misma le susurrara al oído, invitándola a perderse entre los árboles y a dejarse llevar por la aventura. Podía pasar horas y horas corriendo entre los árboles, buscando el lugar perfecto para esconderse, riendo a carcajadas cada vez que pensaba que había encontrado el escondite definitivo. Y aunque yo también disfrutaba de esos momentos de juego, no podía evitar sentirme un poco más cauteloso. A pesar de que Lucía veía el bosque como un lugar mágico, yo empezaba a percibirlo como algo más misterioso, más inquietante. Intentaba limitar sus excursiones, asegurándome de que no se adentrara demasiado en las profundidades del bosque, donde los árboles se volvían más densos y las sombras parecían moverse por sí solas. Pero aquel día, la energía de Lucía era imparable. No había nada que pudiera detenerla. Estaba decidida a llevar nuestro juego más allá del claro que rodeaba la cabaña, más allá de donde normalmente jugábamos. Algo en su risa, en la manera en que sus pies descalzos tocaban el suelo, me hizo sentir que ella estaba conectada con ese lugar, de una manera que no podía comprender. Me miró con esos ojos verdes, llenos de emoción y desafío, y yo, siendo el hermano mayor protector, pero también algo débil ante su entusiasmo, accedí a seguirla. Era una de esas tardes perfectas en las que todo parecía detenido en el tiempo. El sol brillaba alto en el cielo, bañando el paisaje con una luz dorada y cálida. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube que rompiera su azul infinito. Un viento suave corría entre los árboles, acariciando nuestras mejillas como una brisa amable que susurraba secretos olvidados del bosque. Los pájaros cantaban alegremente desde las ramas altas, llenando el aire con una sinfonía de sonidos armoniosos. El aroma fresco de la naturaleza era tan intenso que parecía que podíamos oler cada hoja, cada flor que crecía en el suelo. En esos momentos, el mundo parecía perfecto, como si nada malo pudiera suceder. Pero a veces, las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Y aquella tarde, todo cambió. Lucía,
Con su risa contagiosa y su espíritu libre, corrió más allá de lo que jamás había corrido antes. Sus rizos dorados volaban detrás de ella, mientras se adentraba en el bosque con una confianza que solo los niños pueden tener. La seguí de cerca, pero por alguna razón, aquel día sentí una punzada de inquietud en mi pecho. A medida que nos alejábamos del claro y nos adentrábamos más y más entre los árboles, el aire parecía volverse más denso, más pesado, y aunque Lucía seguía corriendo con entusiasmo, algo en el ambiente había cambiado. Sentía que el bosque nos estaba observando, como si sus antiguos árboles tuvieran ojos que seguían cada uno de nuestros movimientos. Intenté no pensar en ello, no dejar que el miedo se apoderara de mí. Después de todo, estábamos simplemente jugando, pero en el fondo, sabía que aquel día era diferente. Había algo en el bosque que no había sentido antes, algo que nos acechaba desde las sombras, esperando el momento oportuno para mostrarse. Y, aunque no quería asustar a Lucía, no pude evitar sentir que estábamos cruzando una línea invisible, una línea que, tal vez, no deberíamos haber cruzado. Lucía me retó a jugar una última ronda de las escondidas antes de que el sol comenzara a ponerse. Le tocaba esconderse, y yo debía contar. Recuerdo haber cerrado los ojos con una mezcla de emoción y nerviosismo. 1, 2, 3. Empecé a contar en voz alta mientras apoyaba la frente contra un árbol que se encontraba cerca de la cabaña. Escuchaba sus risas mientras corría hacia el interior del bosque, sus pisadas ligeras mezclándose con el susurro de las hojas que crujían bajo sus pies. 5, 6, 7. Continué contando, pero a medida que llegaba al 10, el sonido de sus risas y pisadas comenzó a desvanecerse. Algo dentro de mí sintió una pequeña punzada de preocupación, aunque intenté ignorarla. Lucía siempre se oculta cerca, me dije, intentando mantener la calma. Llegué hasta 20. ¿Listo o no? Allá voy, grité, abriendo los ojos con una sonrisa forzada. El claro estaba vacío. Lo normal sería que Lucía se escondiera cerca, tal vez detrás de un árbol o entre los arbustos, como siempre hacía. Pero cuando comencé a buscarla, no había señales de ella. Caminé un poco más hacia el bosque, esperando encontrarla agazapada detrás de algún tronco o roca, conteniendo la respiración para no ser descubierta. Pero a medida que pasaban los minutos, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de mí. «Lucía, ya puedes salir», grité con una sonrisa que poco a poco se desvanecía. Pero el bosque me devolvió solo el eco de mi propia voz, un eco que parecía estirarse, como si las mismas sombras del bosque lo absorbieran. El silencio en el bosque era extraño. El aire, que antes había sido cálido y acogedor, parecía ahora cargado de una tensión invisible. Era como si el viento se hubiera detenido, como si los animales y los pájaros hubieran desaparecido. Solo estaba yo, de pie en medio de ese vasto y desconocido lugar, sin ningún sonido aparte del latido acelerado de mi corazón. Mis pasos me llevaron más y más adentro del bosque. El tiempo pasó y mi desesperación crecía. Mis gritos comenzaron a ser más desesperados, más agudos. Empecé a correr en todas direcciones, llamando su nombre, buscando entre los árboles, entre las sombras. Pero no hubo respuesta. Solo el susurro del viento que parecía burlarse de mí, repitiendo mi llamado en un eco lejano y distorsionado. El sol comenzó a descender y las sombras del bosque se alargaron, envolviendo todo a su paso. Cuando finalmente regresé a la cabaña, jadeando, con el rostro empapado en sudor y lágrimas, supe que algo estaba mal. Mis padres se dieron cuenta de inmediato. Intentaron calmarme, pensando que quizás Lucía solo estaba escondida en algún lugar cercano, que volvería pronto. Pero cuando la noche cayó y Lucía no apareció,
El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Llamamos a las autoridades locales. La policía llegó rápidamente organizando una búsqueda exhaustiva. Equipos con perros rastreadores recorrieron el bosque durante días, pero no encontraron nada. Ni una sola huella, ni una prenda de ropa, ni un cabello, nada. Lucía simplemente había desaparecido, como si el bosque se la hubiera tragado sin dejar rastro. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que alguna vez había sido una familia unida comenzó a desmoronarse lentamente. Mi madre dejó de comer, apenas dormía, y sus ojos siempre estaban enrojecidos de tanto llorar. Solía pasar horas sentada en el porche, mirando hacia el bosque, esperando algún tipo de milagro. Mi padre, por otro lado, se sumergió en la búsqueda, tratando de mantenerse ocupado para no pensar en la realidad. Recorrió el bosque incansablemente, preguntando a los lugareños, pegando carteles de «desaparecida» en cada rincón del pueblo. Pero cada día que pasaba sin ninguna pista, parecía envejecer un poco más. Su rostro se volvía más cansado, sus hombros más encorvados. Y yo no podía dejar de pensar en Lucía. Algo en mi interior me decía que ella no estaba muerta, que algo la había tomado, algo que aún estaba allí, en ese bosque oscuro y retorcido. Comencé a tener sueños extraños, sueños que parecían tan reales que me despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora, con el sudor frío cubriéndome la frente. En esos sueños veía a Lucía entre los árboles, mirándome fijamente, pero sus ojos no eran los mismos. Eran oscuros, vacíos, como si algo hubiera arrancado su alma y dejado solo un cascarón vacío. En esos sueños, ella me llamaba, siempre me llamaba, con esa voz suave y angelical que solía tener, pero algo en su tono me aterraba. Había una frialdad en su voz, una amenaza oculta bajo la dulzura. Era como si algo la estuviera utilizando para llegar a mí. Las primeras semanas después de su desaparición fueron las más difíciles. La desesperación se apoderó de todos nosotros. Recuerdo cómo mi madre solía sentarse en el porche de la cabaña todas las tardes, mirando hacia el bosque con los ojos enrojecidos, esperando algún tipo de milagro. Mi padre, por su parte, se hundía más y más en la búsqueda, recorriendo el bosque incansablemente, como si pudiese encontrar alguna señal de ella, alguna pista que nos devolviera la esperanza. Pero a medida que pasaba el tiempo, todos sabíamos que Lucía no iba a volver. Yo también comencé a cambiar. De niño feliz y despreocupado, me convertí en un niño calado, casi ausente. Dejé de salir a jugar, dejé de reírme. Mis noches estaban llenas de pesadillas. Soñaba que Lucía estaba atrapada en algún lugar oscuro, gritando por ayuda, pero cada vez que intentaba alcanzarla, algo me lo impedía. Me despertaba empapado en sudor, con una sensación de desesperación tan real que me costaba respirar. Y luego estaban los ruidos. A veces, cuando estaba solo en mi habitación, escuchaba pasos suaves fuera de la puerta, como si alguien caminara por el pasillo. Otras veces, oía el sonido de una risa infantil, apenas audible, que se desvanecía tan rápido como aparecía. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que eran solo el resultado del estrés y la falta de sueño. Pero los ruidos eran persistentes. A veces incluso sentía como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Una noche, unos meses después de la desaparición de Lucía, me desperté en mitad de la madrugada con una extraña sensación. Sentía una necesidad casi irresistible de mirar por la ventana, como si algo me estuviera llamando desde afuera. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué a la ventana y entonces la vi. Allí, en medio del claro, estaba Lucía.
o al menos lo que parecía ser Lucía. Llevaba el mismo vestido que tenía el día que desapareció. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Podía ser ella? Corrí hacia la puerta y salí de la cabaña, pero cuando llegué al claro, Lucía ya no estaba. El aire era frío y el silencio era total. Miré a mi alrededor, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Había sido solo un sueño, una alucinación, pero lo que fuera, se sintió demasiado real. Las apariciones se hicieron más frecuentes en las semanas siguientes. A veces la veía desde la ventana, otras veces escuchaba su risa entre los árboles. Mi madre también comenzó a notar cosas extrañas. Juraba que sentía a Lucía cerca, que a veces sentía como si alguien la tocara suavemente en el hombro cuando estaba sola en la cocina. Mi padre, por su parte, comenzó a tener pesadillas terribles en las que veía a Lucía caminando hacia él desde la oscuridad del bosque, siempre susurrando algo que no podía entender. La tensión en la casa era palpable. Mis padres apenas hablaban entre ellos, y yo me sentía cada vez más atrapado en una pesadilla interminable. Sabía que algo estaba mal, algo más allá de nuestra comprensión. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Así que comencé a investigar sobre el bosque, sobre su historia. Visité el pueblo cercano y hablé con varios lugareños, pero la mayoría se negaba a hablar del bosque. Era como si les diera miedo. Finalmente, un anciano que vivía solo en una pequeña casa a las afueras del pueblo accedió a contarme lo que sabía. Ese bosque no es como los demás, me dijo con una voz ronca y cansada. Hay algo en él, algo antiguo y oscuro. Se dice que el bosque se lleva a los niños, que los atrae y nunca los deja ir. Le conté sobre Lucía, sobre cómo había desaparecido sin dejar rastro y sobre las apariciones que había estado viendo. El anciano asintió lentamente, como si todo lo que le decía le resultara familiar. El bosque tiene hambre, continuó. Se alimenta de la inocencia, de las almas jóvenes. No es algo que puedas ver o tocar, pero está ahí, esperando. Si sigues buscando a tu hermana, el bosque te tomará a ti también. Sus palabras me helaron hasta los huesos. No quería creer en leyendas antiguas, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si el bosque realmente había tomado a Lucía? Esa noche no pude dormir. Las palabras del anciano resonaban en mi cabeza. El bosque te tomará a ti también. Pero no podía dejar de buscarla. No podía abandonar a Lucía. Necesitaba saber qué le había ocurrido, aunque eso significara arriesgarme. Esperé a que mis padres se durmieran y en silencio tomé una linterna y salí de la cabaña. El aire de la noche era helado y el bosque estaba sumido en una oscuridad casi total. A cada paso que daba, sentía como si algo me observara desde las sombras. Finalmente, llegué a un claro que nunca antes había visto. Y allí, en el centro, estaba Lucía. Pero algo no estaba bien. Su figura era demasiado pálida, sus movimientos lentos. Sus ojos, que alguna vez habían sido de un verde brillante, ahora eran dos pozos negros, vacíos. Pero aún así, me llamaba con la misma voz suave de siempre. «Hermano, ven conmigo». No era Lucía. Lo que estaba delante de mí era algo más oscuro, más profundo. Con el corazón lleno de terror, di un paso atrás. Sabía que no la recuperaría, que lo que estaba delante de mí no era mi hermana. Corrí, sin mirar atrás, y desde esa noche supe que el bosque la había tomado. Pero el bosque no se irá nunca.